ahora os voy a dejar con Mario, que os va a hablar también un poco sobre la docencia, el autocuidado en docentes. Buenas tardes a todas y a todos. Como mis compañeras y compañeros, os agradecemos muchísimo vuestro interés y vuestra motivación al estar aquí con nosotros esta tarde. Yo me llamo Mario Dara, soy psicólogo, especialista en niños y adolescentes y también en psicología de la salud. Esta situación de confinamiento que estamos viviendo, esta situación de la pandemia del COVID se está dando en un contexto y se está dando en un espacio. Por eso yo voy a hacer una pequeña reflexión de entrada sobre los tiempos por los que estamos transitando ahora mismo, en qué momentos estamos. Estamos, en principio, en un tiempo de incertidumbre, de dificultades y de aislamiento. La incertidumbre que nos genera el no tener control sobre aquellas situaciones que nos están rodeando, y en este caso de bastantes estresantes y momentos críticos, ¿no? La sobreinformación muchas veces, el rigor de la información tampoco favorece ni ayuda a aumentar esa incertidumbre, ¿no? También nos genera bastante incertidumbre los cambios que se están generando actualmente y los venideros. Nosotros desde el ámbito educativo estamos recibiendo a razón de 2, 3, 4, a veces hasta 4 instrucciones por semana respecto a las nuevas medidas que se van adoptando, porque claro, una situación como esta no tiene precedentes y las administraciones educativas están haciendo frente a ellas a medida que se van encontrando con los problemas y a medida que van viendo la evolución de la famosa curva. Bien, toda esa incertidumbre de cómo va a ser el final de curso, cómo va a ser el curso que viene, que es el 2020-2021, que ya han adelantado las administraciones que va a ser un curso de transición, un curso especial en el cual a los niños se les van a aplicar unos programas de refuerzo, etcétera, etcétera, nos genera cierta nivel de incertidumbre porque nos saca de nuestra rutina y de nuestra dinámica habitual de trabajo de la que venimos teniendo habitualmente. Creo que es importante que una de las reacciones más importantes que genera esta incertidumbre es precisamente la preocupación. Pero la preocupación es una palabra que es pre y ocupación. Quiero decir, la preocupación no es lo mismo preocuparnos que ocuparnos. El preocuparnos no nos ayuda a encargarnos de la situación, a abordarla con sentido realista y con sentido siendo conscientes de la problemática que hay. Pero además también es un momento, un tiempo con un nivel de demanda muy alto. Casi todos mis compañeros y compañeros docentes, o bien orientadores, o bien maestros, yo, como decía, estoy trabajando de orientador en un SPA 7 de Alicante, pero no solamente en primaria, igualmente en secundaria ocurre lo mismo. Hay un nivel de demanda altísimo. Casi todos mis compañeros hablan de que están empleando mucho más tiempo del que emplearían en la docencia presencial o directa para preparar sus materiales, para preparar las propuestas de trabajo para los alumnos, para corregirlas, para comunicarse con las familias. Esto está generando un nivel de demanda muy alto. Luego la institución educativa es una institución, como toda institución, que tiene una estructura horizontal, pero en una estructura vertical. Entonces yo aquí también quiero lanzar desde aquí, así de claro, un olé por los equipos directivos de los centros educativos, porque están en medio de unas instituciones que les marcan unas pautas, unas líneas, unas directrices, que a su vez ellos tienen que, como gestores de los centros educativos, transmitir y comunicar con el resto de la comunidad educativa. Gestionar todo eso supone un esfuerzo de que compañeras y compañeros míos directivos que están 8, 10 y más horas al día delante del ordenador. Es importante también que pensemos que hagamos una reflexión sobre el tiempo online y el tiempo offline. Una cosa es el tiempo que empleamos en enviar documentación, material a las familias, a los niños, y otra cosa es el tiempo que empleamos en prepararlos. Distinguir esto es importante. También conocer el contexto familiar de nuestros niños, saber cuál es la competencia digital de las familias, saber los dispositivos disponibles. Hoy en día sabemos que en todos los hogares hay móvil, que en muchos de ellos hay tablet, que en algunos hay ordenador, pero que en muy pocos hay, por ejemplo, impresora. Entonces es importante que tengamos cuenta todo esto. Y enlazando a lo que comentaba mi compañera Sandra antes, creo que uno de los principales problemas que genera este nivel de demandas es la dificultad dentro del confinamiento de poder desconectar del ámbito educativo, del ámbito laboral, al ámbito familiar, porque ambos ámbitos se están dando en el mismo espacio. Bien, pero también, continúas, se está dando estamos en un tiempo de oportunidades. ¿Por qué?
Un tiempo de oportunidades porque es un tiempo de renovación pedagógica muy importante. La realidad a la que nos estamos enfrentando nos está dando a entender que va a ser muy importante que trabajemos la parte emocional de nuestros alumnos. Nos tiene que recordar el decreto de inclusión que los principios del DUA, del diseño universal de aprendizaje, están ahí para marcar nuestra hoja de ruta a la hora de trabajar como docentes, a la hora de planificar, a la hora de programar, a la hora de elaborar todas nuestras unidades didácticas, las redes estratégicas o el cómo voy a abordar el trabajo, las redes afectivas o el por qué voy a abordar ese trabajo. Hablo de abordar y hablo del profesor o del docente y hablo del niño. O las redes de reconocimiento y de representación, que es el qué voy a abordar. Esta renovación pedagógica nos puede venir muy bien en este tiempo de aislamiento, reflexionar para cambiar un poco, o si no que bastante, nuestra metodología de trabajo. Y también aprovechar este máster que nos estamos haciendo prácticamente todos los docentes en nuevas tecnologías, en nuevas aplicaciones, en nuevos recursos, en nuevas estrategias, todas online, nos deberían de venir genial para implementarlas de forma sistemática en nuestra práctica docente a partir del curso que viene. Es importante que hagamos un trabajo de entrenamiento en todo esto, ¿vale? Y además es un tiempo de empoderamiento del docente. Cada vez se están dando cuenta más familias de lo importante que era nuestra labor y que era y que va a volver a ser, y que está siendo virtualmente nuestra labor como docentes. Muchas familias están diciendo, madre mía, el trabajo, se están dando cuenta de facto del trabajo que hacemos con sus hijos. Yo desde aquí también quiero mandarle un capote muy grande a todas las maestras de infantil, porque en el caso de 3, 4 y 5 añitos aún veo mucho más meritorio el trabajo virtual que ya niños que de más edad. Poner en valor la educación como pilar fundamental de una sociedad igualitaria, equitativa, solidaria, al igual que ocurre con la sanidad. Son 2 pilares de la sociedad que no se pueden tocar. Y esta crisis nos ha hecho darnos cuenta de que esos 2 pilares hay que potenciarlos, hay que dinamizarlos, hay que invertir en ellos y que deben de tener un valor fundamental. Pero además de eso, ya estamos ejerciendo, en nuestro papel como docentes, estamos ejerciendo un papel de cuidadores y también de sanadores emocionales, que esto vamos a llevarlo a cabo de forma más contundente a lo largo del curso que viene. Hace poco hablé con una psiquiatra de la USMI, la Unidad de Salud Mental Infantil Juvenil de aquí de Alicante, y me dicen que están muy preocupados porque se esperan verdaderas problemáticas muy serias, importantes en niños, porque el impacto que genere ya no solamente el confinamiento, sino todo el impacto socioeconómico, laboral en las familias, va a tener repercusión en los elementos más débiles o más vulnerables de la unidad familiar, que son estos niños. Por eso también muy importante nuestra labor o nuestro papel como compensadores de todas esas desigualdades que ya veníamos siendo compensadores de esas desigualdades, pero ahora tenemos un papel más importante aún si cabe a este respecto. Por eso yo quisiera hablar ahora un momento de lo que es el tema del autocuidado psicológico. Es muy importante, yo recordaría aquí el modelo ABC de Ellis, que habla de la relación tan importante que hay entre la cognición, los afectos y la conducta. Todo lo que pensamos tiene un impacto importantísimo en lo que sentimos. Me gusta parafrasear a Miguel de Unamuno, que dice en cierta ocasión que hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento. Tenemos que hacer una evaluación realista de la realidad, de la situación que tenemos, aumentar nuestra flexibilidad cognitiva y aceptar, validar, reconocer las sensaciones, las emociones que sintamos. Por eso esas emociones hay que darles expresividad. Por momentos vamos a sentir emociones en un grado, una intensidad que no eran habitualmente. Anteriormente no manifestábamos esta intensidad, pero es que la situación que estamos viviendo tampoco es normal, es extraordinaria. Importante también, por eso os he puesto una imagen de un camello, que hagamos una detección y detención de los pensamientos rumiantes. Los pensamientos rumiantes es como el camello cuando tiene la hierba en la boca, que está todo el rato masticándola como si fuera un chifle, ¿no? El pensamiento rumiante se produce cuando se produce una alta activación de pensamiento, que es un pensamiento intrusivo, voluntario, incontrolado, y que nos genera, ante todo, pues puede generar ansiedad y puede provocar confusión y dar síntomas de ansiedad o otros tipos de trastorno. Y esa estrategia que empleamos muchas veces con los niños con TDAH o con los niños sin TDAH, que queremos generar en ellos un entrenamiento adecuado en funciones cognitivas, que son las autoinstrucciones, pues en este caso yo recomiendo también que nos apliquemos a nosotros mismos esas autoinstrucciones. Y también, a colación de lo que comentaba antes mi compañera, tanto Paula como Sandra, importante que
periódicamente hagamos un cambio en el foco de atención. No estemos todo el tiempo focalizándonos en la situación actual que tenemos, sino que cambiemos el foco de atención hacia otras cosas que tengan un carácter o un sentido más positivo. También me gustaría repasar un poquito el tema del autocuidado social. Tener una buena red de apoyo social, porque aquí estamos hablando de familias, docentes, no docentes, pero en este caso docentes, pero también pueden haber unidades monoparentales o simplemente personas que viven solas. Es importante que nos apoyemos en nuestro entorno social, que exterioricemos, que comuniquemos, que aireemos esas emociones y esos pensamientos que sentimos y haciendo de ello un afrontamiento positivo y compartir nuestras preocupaciones con la gente que nos rodea, pero también llevando cuidado de que no sea monotema con las personas que nos quieren y que queremos el tema del COVID. Pero aquí yo reflexionaría sobre desde dónde queremos transitar esta situación por la que estamos pasando. ¿Lo queremos transitar desde el miedo? ¿Lo queremos transitar desde el aprendizaje? ¿O lo queremos transitar desde el crecimiento? Si optamos por transitarlo desde el miedo, vamos a estar irritables, vamos a viralizar toda la información que nos llegue, vamos a acaparar un montón de recursos que no necesito, y lo más grave de verlo desde el miedo es que estoy instalado en la queja sistemática y permanente. Creo que no es la opción más atractiva, ¿no? La segunda opción sería transitarlo desde el aprendizaje. Si lo transitamos desde el aprendizaje, vamos a buscar cuidarnos física y psicológicamente, como ya nos han comentado las anteriores compañeras. También entiendo que no puedo controlar todo lo que ocurre, con lo cual es importante también tener esto en cuenta. Y también soy consciente de que cada uno en estos momentos está dando lo mejor de sí mismo, o al menos lo intenta. Y también a la hora de enviar y de viralizar mi información intento revisarla. Pero lo ideal sería estar transitándolo desde el tercer nivel, o la tercera opción, o la tercera punto de vista o mirada, ¿no? Que sería una mirada de crecimiento. Desde esa mirada de crecimiento yo me mantengo optimista, siento empatía por los demás, busco adaptarme a los cambios, me preocupo del día a día y busco cómo puedo aportar yo a mi entorno más inmediato y a mi entorno laboral o profesional, busco qué puedo aportar desde mis fortalezas y desde mis talentos. Y, por supuesto, muy importante, también soy agradecido. Por último, yo quisiera facilitaros algunas orientaciones, ¿no? Y en la línea de lo dicho anteriormente, creo que es importante que identifiquemos nuestro mejor yo, que identifiquemos esas fortalezas y esos talentos que tenemos, porque las recordemos y no pongamos una mirada miope en solamente aquellas carencias o dificultades o situaciones que me desbordan o me sobrellevan. Vamos a identificar ese mejor yo con esa parte que antes comentaba Paula del Superman y de la Superwoman. No somos Superman y Superwoman, pero en momentos determinados de nuestra vida se lo hemos sido. También es importante que cultivemos la gratitud y la compasión, perdonarnos a nosotros mismos, no ser perfectos y agradecer a los demás los gestos que están teniendo de atención, de preocuparse por nosotros, de llamarnos, de etcétera, de decirnos que somos importantes en sus vidas. Y una cosa muy importante también es cultivar la resiliencia, es decir, ante una situación tan devastadora que está llevándose por delante a tanta gente mayor sobre todo, creo que es importante que aprendamos y que veamos que a lo mejor de todo esto hay que sacar una lección. Yo soy de la opinión, por ejemplo, de que esto para mí es una bofetada con la mano abierta que nos ha dado la naturaleza para decirnos, os habéis pasado, os estáis pasando 4 pueblos con la naturaleza conmigo, y como sigáis pasando y como sigáis poniendo tontos, me quedo sola, ¿no? Entonces creo que es un aprendizaje desde el que podemos iniciar o reiniciar nuestra andadura nuevamente desde una solidaridad, desde un compañerismo, desde un no consumismo salvaje, desde un respeto al medio ambiente. Creo que es una de las ideas importantes que podríamos sacar de esta experiencia tan dramática. Reitero, el tema de la comunicación con los demás es muy importante. Y una cosa que también me gustaría reseñar aquí es que recordáramos otras situaciones en las que anteriormente nos hemos sentido fuertes, en las que hemos sacado esa caja de herramientas, de fortalezas, de recursos, de estrategias, situaciones de crisis, situaciones de pérdida, de duelo, de laborales, emocionales, de toda índole, que cuando han pasado hemos dicho, pero ¿cómo narices he sido yo capaz de sacar esto adelante con el daño tan tremendo que me estaba haciendo? Pues hemos sido capaces porque teníamos esos recursos que estaban ahí. Y luego, por último, un guiño a ese tipo de cosas que a diario, por la rutina, por el estrés en el que nos movemos habitualmente en el trabajo, no hacemos frente a ellos. Y es todo ese tipo de cosas que vamos un poco procrastinando, dejando de lado, y ahora es la cuestión de plantearnos, decir,
oye, pues no, ahora voy a hacer estas cosas que tengo pendientes, que he dejado de lado, voy a organizar la biblioteca, voy a organizar este cajón de esta manera, o este archivador de esta manera, o voy a organizarme las carpetas que tengo en el ordenador de forma que lo tenga todo más localizable, etcétera, etcétera. En cualquier caso, creo que la idea que estoy intentando transmitir a mis compañeras es la de que seamos optimistas, que ese optimismo, aparte de una actitud, es una profilaxis que nos va a ayudar a terminar de salir de esta situación de confinamiento y a prepararnos para el tiempo venidero de una nueva forma de relacionarnos y de comunicarnos y de llevar a cabo nuestra labor docente. Bueno, pues dejamos un apartado para preguntas. Hay algunas compañeras que han dejado alguna pregunta. Sí. Yo nada, he estado viendo las preguntas y le quería contestar a Ángela, que ha dicho que si era importante mostrar nuestras emociones, ¿no? Es importante demostrar nuestras emociones bueno, supongo que se referirá a nuestros alumnos. Y yo como psicóloga os digo que es importante que nuestros alumnos piensen y sientan que nosotros también tenemos miedo, que nosotros también sentimos a veces duda y que sepan que nosotros también sentimos esa serie de cosas, pero no dejarnos invadir por esa emoción, ¿vale? Es decir, que hemos tenido miedo, pero hemos sido capaces de anteponernos a él, que hemos tenido duda, pero hemos pensado la mejor manera de resolvernos, porque no olvidaros de que somos el anclaje de seguridad en muchas ocasiones para esos alumnos y que es muy importante que ese vínculo lo sientan como algo seguro. Y si nosotros nos dejamos invadir un poco por esas emociones, a veces pierden esa seguridad, que también es muy, muy importante trabajar. Entonces es importante que demostremos esas emociones, pero desde una óptica de quizás desde la superación y desde que hemos tenido miedo, pero hemos conseguido vivir con él. Muy bien. A mí me gustaría, si os parece, responderle a Ana María cuando pregunta si pensáis que como docentes estábamos preparados para llevar a cabo nuestro trabajo en la distancia. Sí. Las familias, nosotros como profesionales, ¿qué es lo fundamental que se puede hacer con los medios que tenemos? Aquí, vamos a ver, yo soy a veces un poco radical en mi forma de pensar y de sentir, más que pensar, de sentir la educación. Yo vengo ya mucho tiempo, antes de que saliera este decreto de inclusión que salió el año pasado, diciendo que había que boicotear el libro de texto. No se puede colocar en el centro del proceso de aprendizaje al libro de texto. A quien hay que colocar en el centro del proceso de aprendizaje es al aprendiz, al niño, al propio niño. Los niños aprenden más de sus iguales, a veces que incluso de nosotros mismos. ¿Qué ocurre? Que evidentemente yo creo que no estábamos preparados para llevar a cabo este trabajo en la distancia, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, la pérdida del contacto con los niños, la pérdida física cuando son pequeños, incluso la mirada, ya no física de cinestésica, de niños infantil, sino de primaria, el vínculo que establecemos, vínculo pedagógico, didáctico que establecemos con los niños, aquí lo tenemos literalmente bloqueado, no podemos llevarlo a cabo. Creo que es importante que en la medida de lo posible nos aprovechemos como docentes de la plasticidad que los niños tienen. Nos están dando una lección tremenda, pero tremenda. Ya no solamente por su capacidad de adaptación a la situación de confinamiento, sino porque venimos observando que las nuevas tecnologías son verdaderos linces, donde nosotros muchas veces no lo somos. Entonces, creo que es importante que este reciclaje que nos ha obligado un poco la situación de confinamiento para abordarlo desde las nuevas tecnologías, creo que es importante que también se potencie y se implemente de forma transversal en el contexto ya analógico, en el contexto de la enseñanza presencial. También creo que es importante que por parte de las administraciones, no sé cómo lo llevarán a cabo porque eso es complicado y no son recursos baratos, se debería de intentar prevenir y afrontar de forma sistemática la brecha digital que supone para muchas familias el acceso a recursos que no son disponibles para ello. Creo que es importante también, y creo que Orlando lo iba a proponer, sin embargo me adelanto yo, que hiciéramos otra webinar para hablar del uso o abuso de las nuevas tecnologías. También es importante que descubramos y reeduquemos en el uso adecuado de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo, no solamente herramientas de ocio y de juego para los niños. Entonces, entrenar en todo esto es importante, creo que es una idea importante.
Sí, un apunte únicamente que, en definitiva, esto que nos ha venido, desde luego que nos ha descolocado a todos, ¿no? Es evidente. Entonces, adaptarnos a algo, a un trabajo, pues siempre es difícil, ¿no? Y adaptarnos a una circunstancia como la que puede ser profesional en el aspecto de docentes o en el aspecto de profesionales como nosotros, es difícil y tenemos que hacer siempre pues 1000 piruetas para poder captar la atención del niño cuando lo tienes enfrente de ti y al final pues sí que es cierto que en referencia a lo que has dicho, Mario, a las profesoras de infantil, a ver, es muy difícil en los niños de infantil poder captar la atención y poderlos tener en una videoconferencia, ¿vale? Al final yo he visto algunos ejemplos de compañeras que nos han enseñado y vamos, ha sido magia lo que han hecho. Espectacular, espectacular. Están haciendo cosas, como decía Simón de Beauvoir, la imaginación al poder. Están haciendo maravillas, los infantiles están haciendo maravillas. Sí, y luego por otra parte, por la parte que planteaba, sí, desde luego que el tema del abuso, del uso y del abuso de las nuevas tecnologías, pues es cierto que lo hemos comentado entre nosotros en alguna reunión que hemos tenido, que estamos detectando eso, que los niños pues están aprovechando un poco la situación esta, los padres están ocupados y demás, y bueno, y los niños se escapan un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, al final es adaptarnos y enseñar, ¿no? A hacer el uso de esas nuevas tecnologías. Mayalen nos pregunta que a nivel psicológico, como madres y padres, más allá de la ayuda que se le puede dar a los hijos a través de manualidades y demás, que pueden hacer con los efectos que está generando esta situación, porque a veces dice que parece que tengan aburrimiento y agobio, pero que a lo mejor no lo pueden explicar en edades de 4 o 5 años. Mira, ahí hay una cosa que funciona muy bien, que es dibujar. Muchas veces ellos dibujando se expresan mucho mejor que hablando, porque el nivel de lenguaje que tienen quizás no es el centro, o sea, el que pudieran manejar. Entonces, dibujando funciona muy bien. Y otro también es trabajando desde bien pequeño en la educación emocional y la gestión emocional. Hay un montón de cuentos. Ahora, por ejemplo, el emocionómetro del inspector Drilo, el emocionario, que hablan desde las emociones desde pequeños y que podemos ir leyéndoselos a nuestros hijos desde pequeños para que tengan ese bagaje de las emociones y que no se queden cuando les pregunten en mal o en bien, sino que empiecen a conocer otro tipo de emociones para poder expresarlas, porque a veces lo que decía ella, sabes que les está pasando algo, pero no saben expresar el qué. Niños mismos saben ponerle nombre. Y para trabajar en un problema es muy importante identificarle, ponerle nombre. Entonces, con esa serie de cuentos se puede trabajar muy bien las emociones. Y si no, que ellos te expliquen qué es lo que sienten. Y entonces tú le puedes decir, pues mira, esto que se siente se llama frustración, o esto que sientes es decepción, o esto que sientes es aburrimiento, porque muchos de nuestros niños igual no han tenido ni tiempo para aburrirse y lo han descubierto ahora. Entonces, un poco por ahí. Y que no pasa nada porque se aburran. Que cuando se aburren, aumenta la creatividad, aumenta el juego y no tenemos que tenerlos haciendo actividades las 24 horas del día. Es muy importante dejarles esa gestión del aburrimiento. Gracias. Otra cosita, mira, hay una compañera, Cristina, claro, dice, y en educación especial, la verdad que se está demostrando la verdadera... Qué mérito. Pues sí, cuesta mucho. Sí, vamos, es como hemos dicho, si ya se hacen piruetas sobre piruetas, más magia y... Perdona que te interrumpa hablando, se hacen piruetas, pero te digo, ahí hay que poner en valor a los docentes, pero sobre todo a muchas madres y muchos padres de niños con necesidades educativas, claro, que de verdad es para quitarse el sombrero, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Las familias los docentes hacemos lo que podemos virtualmente, pero las familias están haciendo maravillas con estos niños en casa. Ya lo hacían, pero es que ahora más aún. Sí, yo me encuentro eso en un centro de educación especial y ves las dificultades que tienen los padres con sus hijos, pero también a los docentes. Yo por lo menos hablo de la Comunidad Valenciana, no sé cómo han ido las demás comunidades, pero como que no veían primordial darnos de alta en plataformas como Aules, el Plan Mulan que habían abierto. Hasta hace poco nosotros no teníamos acceso, lo único que teníamos era enviarles un email con algunas actividades, pero claro,
hay niños que sí, que más o menos a lo mejor tienen 13, 14 años y pueden estar empezando a leer, pero yo, por ejemplo, me encuentro con un niño que tiene 8 años, plurideficiencia y que todo es sensorial. ¿Qué le mando yo por ahí? La verdad que me he visto muy limitada y sí que a veces, pues sí, le puedes poner a la madre, pues mira, tengo esta idea, tengo la otra, pero claro, siempre tienes que llevar a cabo, o sea, siempre tienes que necesitar el apoyo de la familia para todo eso. Yo un apunte, porque claro, nosotros nuestra gran parte del trabajo que tenemos es con niños de atención a la diversidad y entonces, claro, nuestro trabajo es individual a lo largo, en presencia física, ¿no? Y ahora en presencia online, claro, es también individual. Es muy difícil, es muy complejo, como decía anteriormente, captar la atención de un niño con unas dificultades determinadas. Y más como comentabas, Sandra, el otro día con nuestra compañera María lo hablábamos, ¿no? Porque tiene varios niños con problemas sensoriales y demás, de un poco de control sensorial. Y bueno, y me decía, ¿y cómo podemos hacer esto? Y al final me mandó una foto, había hecho, bueno, se lo había hecho el padre, le había hecho pues una alfombra con diferentes texturas, es decir, que al final las familias es un conjunto, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, ¿no? Familia, cole, profe y bueno, niño, familia, cole y bueno, y nosotros. Y al final ahora, gracias, o por desgracia, ¿no? Por desgracia, mejor dicho, pues estamos viendo que estamos trabajando todos en equipo, porque hay una necesidad y todos está viendo que esa necesidad hay que sacarlo adelante. Y luego, por otra parte, bueno, no quiero hacer mención a lo que son nuestras autoridades porque, desde luego, Pero bueno, eso es otro debate, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? No, estaban hablando acerca de lo que habíamos comentado. Vale. Aquí hay una, en Cataluña dice, Almudena Heredia, que en Cataluña acompañamiento emocional con llamadas en oculto en casos extremos porque tampoco tienen recursos. Yo he hecho algo de esto, muy poquito, ahora menos lo digo porque, por ejemplo, en el ámbito que me compete como orientador, todos los tutores, para quien no lo conozca, en los centros públicos en Alicante Ciudad, todos los tutores tienen la consigna que a su vez les ha transmitido el equipo directivo. Ahora vuelvo a referirme a lo que comentaba anteriormente de la estructura piramidal y la estructura vertical y la estructura horizontal del sistema educativo. Todos los tutores tienen la consigna y así se la han transmitido por email y telefónicamente con el código para que el teléfono aparezca oculto a las familias de niños con necesidades educativas, de que está el orientador a disposición de las familias para que cualquier consulta que tengan, cualquier preocupación, pues cuando llega un momento que están saturados, no saben qué hacer, no saben cómo abordarlo, o no saben se ven que, pues eso, todo el día niño en casa metido, pues que al final, y niños con necesidades educativas especiales con cosas importantes o de cierta hándicaps de cierta gravedad, pues a veces puede ocurrir. Pues tengo que deciros que de forma muy sorpresiva, tanto para mí como para el resto de mis 14 compañeros de los PA7, hemos recibido muy pocas llamadas porque las familias, la vía que se utiliza se comunican con el tutor hace saber la jefatura de estudio y jefatura de estudio se pone en contacto con el orientador del centro. Pues tengo que decir que de los 14 orientadores que somos en el que yo colaboro o trabajo, prácticamente casi ningún compañero mío y yo creo que lo he hecho 2 veces nada más en 2 centros. Creo que no nos están pidiendo nuestra intervención como orientadores, no están aprovechando el recurso que lo tenemos ahí. Yo les he reiterado a los tutores por los grupos de WhatsApp de los colegios que si quieren las familias, que le recuerden a la familia, que si quieren que les llame o que hable con ellos un ratito, simplemente a lo mejor no voy a decirles nada, si a lo mejor lo único que tengo que hacer es reforzar el trabajo de las familias, porque posiblemente están haciendo chapó, pero que insisto, que se lo voy a decir a los tutores para que lo transmitan a las familias si quieren que colaboremos y que participemos en eso. También es importante que recordemos que aquí, por lo menos en la Comunidad Valenciana, la Administración Educativa ha puesto ha insistido mucho en que no se introdujeran contenidos nuevos en el tercer trimestre, que fuera el tercer trimestre un trimestre de trabajo de consolidación de los contenidos desarrollados durante el primer y segundo trimestre. Resulta absolutamente anacrónico y absolutamente injusto, me debería decir incluso,
que queramos que los niños aborden contenidos nuevos con sus papás y sus mamás en casa en entorno virtual cuando no lo han trabajado con sus iguales ni con sus compañeros docentes ni con los compañeros docentes o con los compañeros profesores. Por eso mismo el tema del plan de refuerzos de cara al curso que viene. Otra noticia que parece que está cada día más consolidada es que de cara al curso que viene, que a mí me supuso, cuando me enteré, creo que fue el martes, un miércoles, me llegó una alegría tremenda, está previsto con los centros públicos de aquí de la Comunidad Valenciana, todos los primeros de eso se organicen como si fuera un programa de un PEMAR, es decir, se organizan las asignaturas por ámbitos, con lo cual los alumnos de primero de la ESO notarán menos transición de primaria a secundaria porque tendrán un profesor que les impartirá a lo mejor 3 o 4 asignaturas juntas organizadas en un ámbito. Eso va a favorecer mucho que esa ausencia de la asistencia presencial a clase desde el 14 de marzo. Ahora tenemos que andar facilitándoles y dándoles pautas para que la reincorporación a lo educativo sea lo más amable y fácil para ellos. No podemos ponerles delante de un filete, primero tenemos que pasar por una hamburguesa. Entiendo yo, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, Mario. Bueno, no sé si queda alguna consulta más. Muchas gracias por todos los ánimos que nos habéis trasladado. La verdad que esto nos impulsa a meternos en otro berenjenal de este tipo. Porque, a ver, parece que hay alguien más que quiere... No, dándonos las gracias. Ah, vale. Bueno, como os decía, que muchas gracias por los ánimos, porque esto sí que nos impulsa pues a estas inquietudes que a veces nos surgen entre nosotros y aportar este granito de arena por la parte que este pequeño grano que podemos poner nosotros, por la parte que nos compete, pues bueno, que por lo menos sirva para algo. Yo creo que los 4, y hablo en nombre de Sandra, de Paula y de Mario, creo que estamos pues más contentos incluso que cuando lo planteamos, ¿no? De ver que ha salido pues bastante bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, de todas formas, deciros que se ha grabado y que se subirá la próxima semana a través de la web y de otros canales. Ya os iremos informando. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Adiós.